Muy bien, el título de esta predicación es Orar y hacer. Es importante tener este concepto claro porque debemos de orar, sí o sí, pero también tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos. Yo a veces veo personas que oran pero no hacen lo que tienen que hacer y es importante orar, pero también hacer lo que debemos de hacer, porque si no al final es una situación a medias, ¿verdad? Quiero que me acompañes al libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Es un pasaje que nos narra lo que va a acontecer en breve. Ellos habían salido de Egipto en dirección a la tierra prometida y ahora ya están muy cerca de llegar a Jericó, y a otras naciones cananeas. Josué 3:5 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, es interesante, han estado años, casi diríamos una vida, más de 40 años desde que salieron de Egipto. Muchos han quedado su sueño en el desierto por no creer a Dios. Salieron muchos, pero no llegaron todos. Dice la Biblia que de todos los que salieron de Egipto, solamente llegaron Josué, Caleb y los menores de 20 años. Estuvieron 40 años dando vueltas por un desierto, una distancia de Egipto hacia esas naciones de 3, 4 meses. Más de 40 años. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Vieron maravillas, vieron milagros, vieron señales, pero a pesar de eso, no creyeron a Dios. Y ahora Dios le dice algo importante. ¿Tú quieres ver maravillas mañana? Nadie. Bueno, pues entonces vamos a orar, vamos a dar gracias. Sí, tú quieres ver maravillas, quieres ver milagros, quieres ver señales. Hemos de santificarnos hoy. Si nosotros queremos ver milagros, cosas que los médicos han dicho que es imposible, conseguir eso que estamos tanto tiempo orando, ver ese milagro en nuestras vidas, en nuestra transformación, cuerpo, alma y espíritu, necesitamos santificarnos. Necesitamos orar y también hacer. ¿Y ahora qué les dice Josué? Les dice santificaos porque mañana veréis maravillas. Mucha gente quiere ver maravillas mañana, pero hoy no busca a Dios, hoy no se santifica y hoy no toma la decisión de consagrarse para el Señor. La clave está en santificarse. Ahora es interesante. Dios le dice, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, los que llevaban el arca del pacto, donde dentro estaba la vara de ¿quién? De Aarón o de Moisés, donde estaba el maná. ¿Y qué más estaba? Y las tablas de la ley, simbolizando a Cristo, les dice, cuando ellos comiencen a andar y lleguen al río Jordán y toquen el agua, todas las aguas que vienen de arriba se van a parar. Y todas las aguas que van bajando se van a quedar a ese suelo seco. ¿Cuándo era? Cuando los sacerdotes que llevaban el arca de Dios tocaran el agua. Y yo me imagino a algunos de estos sacerdotes, pero Moisés, ¿cómo vamos a pasar el río si al fin y al cabo hay mujeres, hay niños, hay bebé, hay ganado? Y Josué les dijo, ¿no habéis escuchado a Dios? En cuanto el agua toque la planta de vuestros pies, ese agua se va a quedar parada. ¿Usted se imagina esto? Es que lo decimos muy fácil, pero millones de litros de agua se iban a quedar ahí parados hasta que pasaran no 5 personas. No sé si a ti te ha pasado en un paso a cebra, que a veces una persona para pasar ese necesita una semana. Bueno, no tanto, pero bastante, ¿verdad? Usted se imagina miles de personas pasando ese río. Pero cuando nos santificamos y oramos y actuamos, ellos creyeron y dijeron, bueno, ¿qué tengo que hacer? Avanzar hacia el agua, pero no sucede nada. No, pero cuando tocan el agua, ese río se para.
A veces dudamos de lo que Dios nos dice. Abraham, un abuelito ya con Sara, mayores, Dios le dijo: a través de ti voy a multiplicar millones y millones de personas. Y ahí Sara, ¿qué hizo? Se rió, porque era imposible, pero lo que es imposible para los hombres sigue siendo posible para Dios. ¿Y qué sucedió? Ellos actuaron, hicieron lo que tenían que hacer. No se esforzaron en buscar palas o piedras o pladur para parar ese agua. Ellos simplemente obedecieron. ¿Es importante orar? Claro. Queremos pasar al otro lado, queremos conquistar lo que tú nos has dado, pero es importante que actuar, obedecer. ¿Estás creyendo a Dios? Porque a veces sucede: Señor, quiero un trabajo, y te quedas en tu casa ahí y aburrido y quiero un trabajo, y yo estoy clamando y yo oro y yo ayuno, pero has echado un currículo. Señor, necesito ese trabajo y tú me lo vas a dar, yo lo creo, yo lo confieso, pero estás tocando puertas, te estás preparando. O esos jóvenes, ¿verdad? Tengo un examen. Señor, ayúdame que saque matrícula de honor. Pero chaval, si no estás estudiando, ¿cómo Dios va a ser cómplice de...? Ponle la palabra que quieras, yo no la voy a decir. Si tú estudias y tú te esfuerzas, Dios te va a bendecir. Si tú oras, si tú clamas y haces lo que está en tu mano, Dios te va a ayudar a alcanzar esa situación. No sé si usted ha escuchado esa anécdota, parábola, que dice que un hombre se estaba ahogando y comenzó a clamar al Señor y empezó a decirle: Señor, sálvame. Y ahí pasó una balsita y le ofreció la mano para subir a la balsa y dijo: no, yo estoy esperando que Dios me ayude. Y el hombre seguía ahogándose y ahora pasó una lancha y le ofreció ayuda, le iba a tirar y no, yo estoy esperando que Dios me ayude. Y luego pasó un transatlántico y ahí lo vieron y él dijo: no, yo estoy esperando que Dios me ayude. Y seguía orando, seguía: ayúdame. ¿Y qué pasó? Que se ahogó. Y ahora cuando va a la presencia de Dios, porque encima era cristiano, fíjate, un poco ignorante, pero cristiano. Hay cristianos ignorantes. Aquí no, pero los hay, ¿verdad? Y ahora dice que se enfadó y le dijo: Jesús, ¿por qué no me has salvado? Yo estaba confiando que tú vendrías a salvarme. Y él le dijo: pero he mandado una balsa, he mandado una lancha, he mandado un transatlántico. Tú has sido el que no has querido aceptar los medios, las bendiciones que yo te he ofrecido para ser salvo. Es importante creer a Dios, pero actuar y ver la mano del Señor en esas situaciones que a veces pueden pasar desapercibidas. ¿Usted ha escuchado esa expresión que dice, qué dice? Orando y con el mazo dando. Eso lo ha escuchado usted, eso está en el Quijote. Y antes del Quijote, en el 1568, lo escribió pues un español. Y ahí dijo, en el 1568, en el libro, Filosofía Vulgar, del autor sevillano Juan Lara. ¿Y usted qué piensa que significa eso? Orando y con el mazo dando. Bueno, cuenta la historia que había un hombre que era un carretero. ¿Saben lo que son carreteros? En aquel tiempo llevaban esa carretilla. Y el hombre iba con su trabajo y la rueda del carro se dañó y ese carro se rompió y por ahí pasó pues un personaje muy conocido en la época religioso llamado Bernardo. Y él le dijo: Bernardo, ora a Dios para que me ayude a arreglar el carro. Y Bernardo le dijo, ¿qué le dijo? Orando y con el mazo dando, diciendo: yo voy a orar, pero tú haz lo que estabas haciendo.
Es importante, hermano. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, en muchas ocasiones nos falta acción. Dios nos ha dicho que casi todo lo que le pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Todo. Ahora, conforme su voluntad. Ay, Señor, yo quiero ese Porsche último modelo que lleva. Pero ¿para qué quieres un Porsche si luego no podemos pagar el seguro ni la gasolina? Y ni siquiera tienes carnet de conducir. Primero prepárate y sácate el carnet de conducir, porque a veces pedimos cosas, perdónenme, estamos en familia, absurdas. Es importante orar y con el mazo dando toda esta semana te vas a acordar de esa frase, de ese refrán. Mira, acompáñame al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Nos habla de una mujer viuda. Segunda de Reyes 4, 1, 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para que tomase mis 2 hijos por siervo suyo. Y Eliseo le dijo, ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, por la parte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, bueno, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es interesante, hermanos. Aún en medio del pueblo hay dolor, hay situaciones difíciles. Uno puede tener un problema, pero tu marido se acaba de morir. Tienes 2 hijos. Y ahora viene el acreedor porque tu marido tiene una deuda y se lo va a llevar. Es una situación difícil, hermano. Y no es como ahora que puedas ir a un banco, un préstamo. Esa mujer viuda, por lo visto, no tenía casi recursos. Va donde el siervo del Señor a rogarle, a orar para que él interceda a Dios seguramente. Y él le dice, ¿qué te pasa? Bueno, mi marido ha muerto, tú sabes que era un hombre de Dios. Ahora tengo un problema, el acreedor, él sacó un dinero y el acreedor viene a que yo le pague. Como no tengo dinero, se va a llevar a mis 2 hijos. Usted imagínese, su marido muerto y ahora se lleva a sus 2 hijos. Y el profeta le dice, pues yo no tengo dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella dijo, tengo una vasija de aceite. Iluminado el profeta Eliseo por el Espíritu de Dios, le dice, tranquila, ves a pedir vasijas, no pocas, todas las que puedas pedir. Y te encierras tú en tu casa con tus 2 hijos. ¿Y qué hizo ella? Pero Eliseo, estás loco, yo te estoy pidiendo una solución. Si yo tengo medio litro de aceite, ¿qué voy a hacer llenando? No, ella no hizo eso. Ella obedeció. Oró y actuó. ¿Y qué hizo? Se encerró en su casa con sus 2 hijos y le fue diciendo, ir a pedir vasijas, todas las que podáis traer. ¿Y qué hizo? Empezó a echar aceite. Y yo me imagino que ese medio litro se echó en una de otro medio litro y dijo, voy a seguir echando. Y siguió echando, y siguió echando, y siguió echando. Y el aceite no se acababa. ¿Cuándo se acabó el aceite? Cuando se acabó las vasijas. Y hay 2 cosas importantes a tener en cuenta. ¿Por qué le dijo el profeta que se encerrara con sus hijos? Porque era una locura lo que esa mujer iba a hacer.
Y ella quería que ella con sus 2 hijos viviera esa experiencia, viendo que era Dios el que le estaba proveyendo. Ella fue a buscar a Dios a través del profeta, le pidió, oró, pero ella tuvo que hacer lo que estaba en su mano. ¿Y qué sucedió? El aceite cesó cuando ya no había más vasijas que llenar. Usted se imagina que esta mujer sigue echando aceite y sigue echando aceite. Eso es una bendición, pero es un problema, ¿eh? Pastor, qué bendición. Yo, por ejemplo, vendo surtidos de diferentes artículos y usted se imagina que yo hago así, saco una cosa y otra y otra. Al final, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito que el Señor me ayude? No, el Señor hizo lo que tenía que hacer en su tiempo, pero cuando ya no había más vasijas, paró. Y yo me imagino que la primera intención de esa mujer, de sus hijos, sería, vamos a ver, no, ya no había más. Porque hay cosas que suceden particularmente para ti o para mí. Hay situaciones que el Señor nos sorprende, que funcionan para tu vida y para mi vida, pero eso no funciona para ninguno más. ¿Entiende esto? Claro, Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Con usted trata de una manera, con usted trata de otra y conmigo trata de otra. Ahora, ¿y qué sucedió? Pues ella le dijo, vale, ya lo he hecho, aquí tengo, no sé, 500 vasijas. No, la Biblia no lo especifica. Y el profeta le dice, bueno, vende, paga y de lo que te quede, vive tú y tus hijos. Cuando nosotros creemos a Dios y actuamos después de orar, el Señor nos sorprende. ¿Lo crees? ¿Qué te está diciendo el Señor que tienes que hacer? Le estás pidiendo al Señor tal vez por esa situación, por eso, pero ¿estás haciendo lo que tú tienes que hacer? Porque no es suficiente con orar. Es necesario creer lo que Dios nos está diciendo. Dice que hay unas bodas en Caná de Galilea. ¿Y qué pasa? Se acabó el vino. Según dicen los estudiosos, ese vino no era tan alcohólico como el que nosotros conocemos, ¿verdad? No sea usted ahora un borrachito y diga, ay, Jesús multiplicó el vino, eso es de Dios, el vino es de Dios. No, por favor. La situación era la siguiente, una boda judía podía durar 2, 3, 4, hasta una semana podía durar. Y el problema de esa situación es que en medio de esa boda se acabó el vino. Y ahí llega su madre de Jesús y le dice, haz algo. A lo mejor si yo estoy ahí digo, venga, yo pongo 20 euros, vamos a ayudarle, venga, tú pon 10, tú pon 5, tú pon... Pero es que Jesús nos sorprende. Jesús no vio necesario hacer una colecta. Él dijo, bueno, está bien. Tomó unos cántaros que utilizaban los judíos para purificarse, para lavarse, y les dijo a los que estaban sirviendo que ellos no sabían nada, llenarlo de agua. ¿Y qué hicieron? Lo llenaron de agua. Y ahora les dice comenzar a servir a toda la multitud, a todos los invitados de la boda. ¿Usted se imagina eso? Pero me van a despedir. ¿Cómo yo le voy a dar vino si esto es agua? No, ellos obedecieron. ¿Cuánto nos cuesta obedecer, hermanos? Pero es que es imposible. ¿Cómo les voy a dar agua? Me van a despedir, me van a golpearme. Ellos obedecieron a Jesús. Cuando tú y yo obedecemos a Jesús, no somos avergonzados. Antes bien, cuando queremos ayudar a Dios, ahí sí nos metemos en problemas. Yo no sé por dónde está usted pasando. Tal vez usted está pidiendo unos papeles, un piso, un trabajo. Pero si usted obedece a Dios en todo lo que Él le dice, Él le va a bendecir. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a servir el vino. Y ahí llegó el maestresala, que era el experto, el catador de vino. Y cuando ese señor toma ese vino, hace llamar y le dice, oiga, venga, los novios. Y yo me imagino que alguno diría, ya está, se ha dado cuenta que esto es agua, pero estamos locos. Y cuando llegan ahí, ¿qué pasa?
En todas las bodas se suele dar primero el buen vino. Y una vez que la gente ya ha comido, ha bebido, se sirve el vino inferior. Pero esta es la primera vez que ha sucedido todo lo contrario. Se ha guardado el mejor vino para el final. ¿Qué necesidad tiene? Pastor, me quiero casar. Ora, sí, pero lávate, afeítate, ponte colonia, ponte desodorante. Ora, esfuérzate, chaval. O muchachita, me quiero casar, Señor. Bueno, busca a Dios. Consagrate y lo mismo. Nadie dijo amén, solamente una casada. Bueno, vamos bien. Hagamos lo que tenemos que hacer, que es orar. Mira, hermano, lo primero es orar. Porque si usted, jovencito, se quiere casar con una doncella de Dios, usted primero tiene que ser un hombre de Dios. Yo me acuerdo mis hijas cuando se iban a casar, papá, ora por nosotras que conozcamos un hombre de Dios. Digo, sí, pero estoy primero orando por vosotras para que vosotras seáis 2 mujeres de Dios. Porque ¿cómo le voy a decir yo a Dios que se case una de mis hijas o 2 de mis hijas que no son cristianas con siervos de Dios? Eso es contraproducente. Lo mismo sucede si tú te quieres casar, ora a Dios, haz lo que tengas que hacer y luego busca que el Señor haga lo que a Él le va a restar, que es traerte esa bendición. Hay alguien que dijo, dice el Señor que todo lo que pises será mío, y ahí empieza, no, eso no funciona, ¿verdad? Busca a ese chico, esa chica, no. Cuidado. Algunas se están riendo, aleluya. Lo que trato de decirte que es importante, orar, pero hacer lo que esté en nuestras manos para agradar a Dios, para que el Señor nos sorprenda. Ahora, quiero entrar en un tercer ejemplo. Acompáñame al libro de Lucas 17:12. Yo no sé por qué he dicho esto de los chicos, las chicas no lo tenía pensado, pero ahí. Amén, amén. Lucas 17:12. ¿Lo tienen? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En la versión del pastor o de Gabriel López o de Gaby, digo o puedo asimilarlo diciendo que entró Jesús en una aldea y ahí salieron 10 hombres leprosos, los cuales pues se pararon a lo lejos, alzaron la voz y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, Señor, por favor, sáname. Para mí esto es una oración. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hemos visto los evangelios como constantemente los fariseos decían, solamente Dios puede sanar, solamente Dios puede hacer un milagro. Ahora, cuando ellos hicieron esto, ¿qué sucede? Jesús le dijo, sanaros, ¿estáis sanos? No. Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y ellos que dijeron, no, sánanos tú. No. Ellos se levantaron, comenzaron a caminar dirección al templo y ahí, en esa obediencia, ellos fueron sanados. ¿Cuándo fueron sanados? ¿Cuánto nos cuesta obedecer, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Porque según la ley, cuando a alguien había sido sanado de la lepra, tenía que mostrarse al sacerdote y verificar si esa sanidad era real o ficticia. Pero es que ellos no habían sido sanados. Es decir, cuando Jesús dice la palabra,
id y mostraos al sacerdote. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, están entendiendo, ya sois sanados, ir a mostrarlo a los sacerdotes. Y en esa obediencia, ellos fueron sanados. ¿Usted se acuerda de ese Abraham que estábamos diciendo? Jesús le dice a través de Isaac, no, Jesús no, Jehová le dice a través de Isaac, será tu descendencia. Y ahora Dios le dice, toma a tu hijo Isaac, súbelo al monte y sacrifícamelo. A veces lo que Dios nos pide no tiene lógica. ¿Cómo te voy a dar a mi hijo si tú me lo has dado para que a través de Isaac sea bendita las naciones? No, Abraham no cuestionó. De hecho, muy de mañana dicen las Escrituras, él tomó la leña, tomó fuego. No era tan fácil como llevar un merchero. Él tomó la leña, tomó el fuego, se fue con un burrito, ahí montó a su hijo y se fue con unos siervos. Pero cuando llega a ese monte, le dice al burrito ahí que se quede, a los siervos, los esclavos que se queden. Y él toma a Isaac, el fuego y la leña y sube a la montaña. Y cuando prepara ese altar y su hijo le dice, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Usted se imagina a ese hombre? Hermano, yo nada más de pensarlo es para que te dé algo. Y cuando lo tiene ahí preparado, y no era un niño de 2 o 3 años que no entendía, según los teólogos, ese ya tenía Isaac 12 o 14 años. Y cuando lo pone ahí y lo va a matar, le dice Dios, detente. Ahí está el sacrificio que tienes que ofrecer. Hermano, cuando nosotros obedecemos a Dios y lo ponemos por encima del esposo, de la esposa, de los hijos, de todo, las cosas cambian. Las puertas se abren, las bendiciones llegan. Porque en muchas ocasiones, perdonadme, no ponemos a Dios en primer lugar. Oramos, pero dice la Biblia que no es solamente orar, sino hacer. Yo oro, pero yo no hago, al final no sucede nada. Y quiero concluir, hablábamos al principio de esa situación de Josué, cuando llegan al Jordán, antes de entrar a Jericó, pero años antes había sucedido que el pueblo de Israel, usted luego lo lee en su casa, en Éxodo 14, cuando ellos salen de Egipto y van por ese desierto, llega un momento que Faraón y los soldados egipcios le están persiguiendo y ellos llegan a un momento que está el Mar Rojo y en el otro lado desierto, están acorralados. Están sin poder escapar. Y Dios le dice a Moisés, tranquilo, porque yo te he sacado. ¿Sabes? Cuando Dios nos saca de esas situaciones, Él nos cuida. Cuando nosotros nos metemos en desierto, guiados por Dios, Él nos cuida. El problema es cuando nos metemos en desierto por malas decisiones. Pero aún ahí podemos clamar a Dios y el Señor nos va a ayudar. ¿Y qué le dice Dios? Tranquilos. No pasa nada. Dice la Biblia que iba delante el ángel de Jehová delante del pueblo, pero ahora el ángel de Jehová se quita de delante y se pone en la retaguardia. Dice que había una nube delante que traía luz y esa nube se va hacia atrás y se pone detrás. Para los egipcios había tinieblas, para el pueblo de Dios había luz. Y ahora Dios le dice a Moisés, con la vara, levanta la vara. Y ahí el Mar Rojo se va a abrir. ¿Y qué pasó? El Mar Rojo se abrió. ¿Cuándo? Cuando Él obedeció. ¿Cuánto nos cuesta obedecer, hermanos? Sonríe, Jesús te ama. Dice que comenzó todo el pueblo de Israel a pasar por ese lugar seco. Y aquí fue distinto. No fue como con el río que se quedó a este lado del agua y el otro lado se quedó seco. No. Aquí se quedó el agua aquí y el agua aquí. En medio se abrió un camino donde el pueblo de Israel pasó. Y a medida que iban pasando, ahí vinieron los egipcios con sus carros para tratar de matar a todo el pueblo de Israel. ¿No te suena eso hoy en día también? ¿Y qué sucedió? Pues
Dios le dijo a Moisés, ahora di que se cierre. Y el mar comenzó a cerrarse de atrás hasta donde estaba el pueblo de Israel y todos los egipcios murieron. Pero fíjate bien, Dios no cerró el mar. Primero le dijo a Moisés que orara y que hiciera lo mismo que había hecho para que el mar se abriera. ¿Sabes que Dios cuenta con nosotros? Dios puede hacer lo que quiera, hermano, como Él quiera, pero Él cuenta con nosotros. La conclusión de este mensaje es: necesitamos orar y actuar. En ocasiones vienen problemas, vienen pruebas, vienen adversidades, pero necesitamos santificarnos, necesitamos orar y también actuar. Cierra tus ojos en esta tarde. Recuerda que orar y actuar significa que la fe debe ir acompañada de obras, de acciones concretas para que se manifieste la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración nos conecta con Dios y nos capacita para obedecerle, pero no debemos usarla solamente en conveniencia. Debemos de usarla también con acción. Al orar por cambios, también debemos de ser parte de la solución, haciendo lo que nos toca a nosotros, confiando en el Señor. Habla con Dios ahí donde estás. No sé qué le estás pidiendo al Señor, pero Dios te dice en esta tarde que Él tiene el poder para hacerlo. Acuérdate, el mar rojo se abrió. El río Jordán, al pisar los sacerdotes que llevaban el arca, se abrió. Acuérdate que ese aceite de esa viuda no dejó de fluir hasta que ya no había ningún lugar donde ponerlo, ninguna vasija vacía. Acuérdate de esos leprosos que solamente al clamar a Dios y escuchar que fueran a que el sacerdote los viera, y ellos le creyeron, fueron sanados. No sé qué necesidad tienes, no sé por dónde estás pasando, no sé qué necesitas, pero Dios, nuestro Creador, sabe lo que nosotros necesitamos. Aún antes de que las palabras estén en nuestra boca para pedirle o rogarle algo, Él ya lo conoce. Aún antes de que naciéramos, Él ya nos conocía y nos llamaba por nuestro nombre. Por eso yo en esta tarde te animo para que ores, pero que también hagas lo que esté en tu mano para que eso se alcance conforme la voluntad del Señor. Padre, en esta tarde tu palabra ha sido predicada. Ayúdame, Señor, a no dejar de orar, a no dejar de santificarme y también hacer lo que esté en mi mano para alcanzar esa bendición, pero siempre confiando que por encima de todo está tu perfecta voluntad. Presento mis hermanos, hermanas, amigos, amigas aquí en esta tarde, aún los que nos están viendo en directo por YouTube, por el Facebook, o nos van a ver en diferido, o van a escuchar el audio de esta predicación. Señor, conforme la necesidad de cada uno, extiende tu mano de gracia. Mira esa necesidad de sanidad, Señor. Extiende tu mano de gracia, tu mano de misericordia. Mira ese problema familiar. Mira ese problema con ese hijo, esa hija. Ese problema en ese matrimonio. Mira esa necesidad de trabajo, esa necesidad de un hogar. Mira esa necesidad que tienen esas personas. Extiende, Señor, tu mano de gracia, tu mano de misericordia. Rompe cadenas, Señor. Rompe ataduras. Trae liberación también en esas vidas que no son libres, que están atados, Señor. Trae salvación, trae luz en medio de esos corazones desesperados. Glorifícate, Señor, conforme tu voluntad en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.